Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una fuente cercana reveló que Aslember recibió un ramo de flores muy especial con una nota escrita de puño y letra de Özkan Deniz. La historia que hay detrás de este gesto ha dejado a todos con el corazón acelerado. Según información exclusiva obtenida por un miembro del equipo de producción de una conocida serie, Asl fue sorprendida en su camerino con un arreglo floral imponente, compuesto por lirios blancos, rosas de tallo largo y unas orquídeas violetas que destacaban por su elegancia. Pero lo más impactante no fue la belleza del ramo, sino la nota adjunta escrita a mano: algunas emociones no se marchitan, solo esperan volver a florecer. Özkan. El rumor corrió rápidamente por el set y no tardó en llegar a los oídos de la prensa. Un asistente de dirección, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: Asl se quedó mirando la nota por varios minutos, no dijo nada, pero sus ojos hablaban por ella. Parecía profundamente emocionada. Este gesto, aparentemente romántico, ha reactivado los rumores sobre una posible reconciliación entre Asl y Özkan, quienes compartieron una relación intensa en el pasado, marcada por altibajos pero también por una fuerte conexión. Aunque ambos han seguido con sus vidas, los fans nunca dejaron de preguntarse si el destino volvería a juntarlos. En un encuentro reciente con la prensa, Asl fue consultada directamente sobre el misterioso ramo. Sin negar ni confirmar su origen, solo sonrió y respondió: a veces, las palabras llegan cuando más las necesitas. Esta declaración, enigmática pero cargada de sentimiento, ha desatado una ola de teorías en redes sociales. Por su parte, Özkan Deniz fue abordado por periodistas a la salida de un restaurante en Bebek. Cuando se le preguntó si él fue el autor del mensaje, solo dijo: lo importante no es quién las envía, sino lo que significan. Con esa frase ambigua pero poética, dejó la puerta abierta a toda clase de interpretaciones. Los fans, como era de esperarse, han reaccionado con pasión. En las redes, los hashtags relacionados con ambos artistas volvieron a ocupar los primeros lugares de tendencia. Comentarios como: que vuelvan ya, eso no lo escribe un amigo, y la historia de amor más bonita de la televisión turca merece una segunda parte se multiplican a cada minuto. Una fuente adicional reveló que, tras recibir las flores, Asl habría enviado un mensaje de voz corto a Özkan, agradeciendo el gesto. Aunque el contenido exacto de ese mensaje no ha sido filtrado, se sabe que ambos han retomado el contacto recientemente y que las conversaciones han sido respetuosas, nostálgicas y llenas de emociones contenidas. Esta no sería la primera vez que un intercambio aparentemente inocente entre los dos artistas desata una tormenta mediática. Pero lo que hace diferente esta ocasión es la carga emocional que transmite cada detalle: la elección de las flores, la caligrafía de la nota y la respuesta cálida de Asl. Todo parece indicar que hay sentimientos que nunca desaparecieron por completo. Y como si el destino decidiera añadir más leña al fuego, el mismo día en que se divulgó la noticia del ramo, ambos artistas coincidieron en un evento cultural en Estambul. Aunque no fueron fotografiados juntos, varios asistentes afirmaron haberlos visto conversar brevemente en una zona reservada del teatro. No fue una charla larga, pero sí muy íntima. Estaban muy cerca, y Asl le tocó suavemente el brazo al despedirse, comentó un testigo ocular. Las cámaras no lograron captar ese instante, pero bastó con la descripción para que las redes explotaran nuevamente.
Algunos medios incluso sugirieron que el reencuentro no fue casual, sino planeado por personas cercanas a ambos. Hay amigos en común que todavía sueñan con verlos juntos otra vez. No sería raro que hayan ayudado a propiciar este momento, reveló una periodista especializada en farándula turca. Además, otro detalle no pasó desapercibido: la elección del perfume que Aslı usó ese día. Según un estilista que trabaja con ella, se trataba del mismo aroma que usaba durante el rodaje de su famosa serie con Özkan. Ella lo eligió a propósito. Dijo que quería sentirse como antes, como en esos días donde todo era más claro, compartió. Mientras tanto, algunos miembros del equipo técnico de la serie donde trabaja Aslı aseguraron que su ánimo cambió notablemente tras recibir las flores. Estaba más luminosa, sonriente, como si llevara algo bonito guardado en el corazón, explicó una maquilladora del set. Otros, sin embargo, mantienen una postura más escéptica, asegurando que no hay que sacar conclusiones precipitadas y que puede tratarse simplemente de un gesto de cortesía con un trasfondo emocional. La prensa ha comenzado a rastrear otros indicios. Recientemente, Özkan publicó en su cuenta de redes una fotografía en blanco y negro de un piano, acompañado del texto: algunas melodías regresan solas cuando menos lo esperas. Los fans más atentos no tardaron en recordar que Aslı toca el piano, y que ambos solían pasar tiempo juntos improvisando melodías durante los descansos de rodaje. Cuando un fan le preguntó directamente en los comentarios si esa frase tenía nombre y apellido, Özkan solo respondió con un corazón morado, el mismo color que predominaba en el ramo que recibió Aslı. Una respuesta sencilla, pero que alimentó aún más las especulaciones. Lo cierto es que la historia entre Aslenber y Özkan Deniz nunca dejó de fascinar al público. Su química en pantalla, su respeto mutuo fuera de cámaras y los momentos compartidos que aún resuenan en la memoria colectiva hacen que cualquier gesto entre ellos se convierta en una posible señal de reconciliación. Y mientras ambos guardan silencio o juegan con declaraciones cargadas de doble sentido, sus seguidores no dejan de imaginar una segunda oportunidad para esta pareja que supo enamorar al mundo con su intensidad y ternura. ¿Será este el comienzo de un nuevo capítulo o solo un bonito recuerdo que volvió a florecer por un instante? Solo el tiempo lo dirá. Pero, por ahora, una cosa es segura: los corazones laten más fuerte cuando una historia inacabada vuelve a escribirse, aunque sea con flores y silencios. Y ahora, queremos saber lo que ustedes piensan. ¿Creen que este gesto fue solo una cortina de humo o un intento sincero de reconquistar a Aslı? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla? Dejen su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que aún está por escribirse.